GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mayrán. Hoy es sábado 9 de septiembre de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Después del paréntesis de la semana pasada sobre el centenario del eclipse en Pasaje y en Yerbanís, Durango, hoy continuamos con nuestra serie Vidas Paralelas. Comentaremos de personajes importantes en una etapa de la historia nacional que posee una trascendencia especial, porque sumió a México en otra guerra fratricida, sangrienta como las anteriores, pero en la que jugaron papel importante extranjeros y mexicanos. Nuestro tema de hoy es notables conservadores e intelectuales liberales del Segundo Imperio. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados y amigos, muy conocidos por ustedes por su amor por la historia y por el gusto de compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor Luis Alberto Carlos Huerta, auditorio, muy buenos días, muy feliz mañana de sábado, un gusto estar aquí con ustedes y gracias por escucharnos. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con asentación en amparos. Muy buenos días, doctor Luis Alberto, mi amigo Nacho, Radio Escuchas, en este segundo sábado del mes de septiembre del 2023. Adelante. Y bueno, como música de fondo vamos a escuchar nada menos que el vals de Maximiliano de Habsburgo hecho en aquella época. Y bien, para entrar en nuestro tema, recordemos que después de la Guerra de Reforma de 57 a 60, o Guerra también de los 3 años, llegó el momento en que los notables conservadores fueron a Europa y buscaron una salida a las reformas, precisamente al liberalismo con que se estaban manejando Juárez y sus seguidores. Pero no sé si el licenciado Salcido quiere comentarnos algo. Claro, pues en relación al contexto es el que hemos venido abordando en los programas anteriores, ¿no? Sumamente interesante porque se trata, y creo que esta charla que tuvimos fuera del aire de la que quitaba ver proyecciones es muy, muy importante. Era el intento de distintas facciones, de distintas vertientes que estaban conformadas por grandes intelectuales, por grandes mentes, y que tenían, a pesar de sostener o defender, reconocer distintas formas de gobernar o de estructurar el país, tenían una idea de nación, una cuestión que actualmente no se ve tanto ya en la clase política. Es cierto, antes las distintas posturas se sostenían en lo que para ellos era mejor y buscaban desde luego consagrar su ideario, pero para estructurar una nación de cierta forma, una república federal, una república centralista, una monarquía que dependiera todavía de alguna potencia europea. Y es justo esa última ideología, la de la monarquía, que tuviera una conexión con las castas europeas, la que lleva a esta situación. ¿Por qué? Porque ya estaba muy desgastado esta lucha entre liberales y conservadores, tanto en el aspecto ideológico. Fueron décadas de distintas batallas en las que propiamente, sí se logró la consagración o el encumbramiento de figuras liberales y de figuras conservadoras, pero lo cierto es que el país estaba en una crisis atroz, y más después de esta guerra. México estaba en ruinas. Hubo la necesidad de suspender los pagos de la deuda, sabemos, a las potencias extranjeras. Se ponen de acuerdo Inglaterra, España,
Francia. México sí consigue un acuerdo de cese de hostilidades con Inglaterra y con España, pero no lo consigue con Francia, y es cuando esta intervención francesa deriva en el Segundo Imperio Mexicano. El hecho de que aquellas personas que sostenían que debía el país estructurarse bajo una monarquía moderada, pues hace que un personaje muy interesante sobre el que vamos a abordar el día de hoy, José María Gutiérrez de Estrada, que fue un hombre muy instruido, que fue un hombre que tenía un amplio conocimiento de la vida pública y que tenía también un amplio conocimiento del establecimiento de relaciones internacionales, porque a él le correspondió posicionar a México como país independiente. Influyó de manera directa y de primera mano en el posicionamiento del país como nación independiente, con lo importante que eso es. El reconocimiento extranjero de un país es fundamental para lograr una verdadera independencia. No se puede hablar de una independencia por el simple hecho de que se rompan en apariencia los nexos entre aquel país que colonizaba y el país colonizado, si no se obtiene el reconocimiento como que el país es una persona moral, un ente ficticio, ese reconocimiento para establecer relaciones internacionales de todas las índoles. Y José María Gutiérrez de Estrada fue un grande en este tipo de cuestiones. Es él quien recibe la encomienda de Antonio López de Santa Anna de buscar algún príncipe, alguna persona que perteneciera a casas reales en Europa y que quisiera tomar el trono en el Imperio Mexicano. Y es él precisamente quien propone a Maximiliano de Habsburgo. Aquí hay algo también que como dato curioso dejar sentado. Las personas que querían que se estableciera este imperio moderado obviamente eran los conservadores. Eran ellos las personas de ideología conservadora, que buscaban que el Estado sí tuviera injerencia en las cuestiones religiosas, que desestructurar todo lo que se había conseguido mediante la guerra de reforma. Era lo que se buscaba. Y igual, qué mejor manera que una monarquía y qué mejor manera que un príncipe europeo que en general se caracterizaban por ser conservadores, pero, oh sorpresa, Carlos Doctor, que finalmente Maximiliano acepta la corona con el visto bueno de Napoleón III y hace su entrada triunfal en México en junio de 1863. Así es. De 64, pues si la memoria no me falla, 63, 64, aquí lo confirmamos. Llegan al puerto de 64. Sí, en Ciudad de México entran en junio del 64. Y Maximiliano venía no a seguir una línea conservadora, sino que él realmente tenía un proyecto de nación muy distinto. Quería que México se convirtiera en una verdadera potencia mundial, pero que fuera ejemplo de la consagración de las libertades humanas. Carlos, doctor, no sé, ustedes qué opinan. No me parece que aquí haya un aspecto de traición de Maximiliano, porque nunca se le impuso un ideario. A él le dijeron, vas y tomas el cargo de emperador, vas y gobiernas este imperio, y él lo hace. Y creo que sienta las bases y incluso muere por ese ideario. Y ya lo habíamos comentado en un programa anterior, sus últimas palabras son hermosas, que espera que la sangre que en ese momento estaba por derramarse pudiera servir como una especie de cimiento para este país que tanto había él amado. Carlos. Yo quiero retomarlo como empezó ahorita el licenciado Salcido con José María Gutiérrez de Estrada. Él era un conservador, toda su vida fue conservador, pero un hombre muy preparado, vale la pena destacar. Había sido embajador en Europa de Santana, y luego él publicó un manifiesto monárquico en 1840. ¿Desde cuándo? Estamos hablando de 25 años prácticamente antes de lo de Maximiliano, donde él planteaba que lo importante era el regreso a la monarquía. O sea, él había estado de acuerdo con Iturbide. Él tenía la idea esa, y cuando pierden la guerra de reforma, como todos los conservadores en cualquier parte del mundo, tratan de mantener el poder que antes poseían y que ya no tienen,
y entonces es cuando él viaja a Europa. Él viaja a Miramar a entrevistarse con Maximiliano, que era el lugar donde vivía Maximiliano en la costa italiana. Y vale la pena destacar que Maximiliano no quería, como ya lo platicamos en algún programa anterior, no quería, no aceptaba. Y Gutiérrez de Estrada lo convence contándole la historia negra de México. Vale la pena, porque dicen que Gutiérrez de Estrada era un hombre que sabía la historia, sabía manejar la historia, y le platica de cómo ha sufrido el pueblo mexicano con todo lo que estaba haciendo Juárez, que estaba destruyendo a la nación, que Juárez estaba acabando en el país, etcétera, etcétera, y que el pueblo mexicano, que esto es lo más trascendente de todo, que el pueblo mexicano quería que viniera Maximiliano, que el pueblo mexicano estaba esperando a Maximiliano, ¿sí? Y que cuando llegara Maximiliano a México, el pueblo se iba a volcar a las calles a recibirlo, a abrazarlo, a quererlo, y el pueblo mexicano iba a desechar al gobierno de Juárez, a los gobiernos liberales. Y aquí es por eso, por ejemplo, que en ese primer momento, si bien es cierto, ya la intervención francesa y el ejército francés ya estaba posesionado de gran parte del territorio nacional, Maximiliano no llega con una fuerza expedicionaria grande, casi llega con su guardia personal, porque Maximiliano sí le creyó a Gutiérrez de Estrada que el pueblo mexicano lo quería, lo proclamaba, es más, que lo estaba esperando, que México necesitaba de Maximiliano. Así es, doctor, pues escuchas, buenos días otra vez. Sí, ya hemos hablado del programa del juicio Maximiliano, de que fue víctima de un engaño de ese séquito de personas, como ahorita ese señor Gutiérrez, que manifiesto mi ignorancia, desconocía su existencia. Yo ubico más pues a Félix Zuloaga, obviamente a Miguel Miramón, y el personaje que traigo precisamente una ficha técnica, que es precisamente el hijo del cura Morelos, que es don Juan Nepomuceno Almonte. Quiero hacer un apunte con toda responsabilidad, porque yo siempre busco apelar a la verdad. Siendo yo muy adolescente, me tocó ver una película con los hermanos Soler, creo que era Domingo, que interpretaba al cura Morelos. La pueden ver en YouTube, es una versión live y falsa, porque dan a entender que el cura Morelos primero tiene un hijo ilegítimo con Brígida Almonte, y que después, a la muerte de esta, le encarga con una de sus hermanas y profesa el sacerdocio. Falso de toda falsedad. Él ya estaba ordenado sacerdote cuando era un maestro mío, se levantó la fontanilla e hizo sus averías y engendró a Juan Nepomuceno. Entonces, como les digo a mis alumnos, en esta vida no hay que tener like de las cosas. Entonces Juan Nepomuceno, hay que decirlo, pasa en la vida y seguirá pasando, era un hijo natural, adopta los apellidos de la madre. Ahí no había todavía lo que Nacho maneja mucho bien, del interés superior del menor y el empoderamiento de la mujer abandonada, haya sido como haya sido. Y este señor nace también como su padre, en Ocuperátaro, el 15 de mayo de 1803, y pone fin a sus días en Francia, de que hablamos hace rato, el 21 de marzo de 1869. Tuvo varios cargos, siempre con los conservadores. Fue lugarteniente ahí de Santana en la guerra de Texas, intervención americana. Pues sí, dicen que estar fuera del presupuesto, estar en el error. Fue ministro de Hacienda, claro, siempre dentro de la línea conservadora, y fue parte de esa comitiva que fue a Europa ahí para ofrecerle el trono del Imperio Mexicano a Maximiliano. Pero aquí yo, más que hablar de su biografía, trayectoria, victorias y derrotas, yo me queda la siguiente interrogante. ¿Cómo es posible que alguien que, siendo hijo de Morelos, a quien precisamente Morelos lo llevó desde muy chico a sus batallas, creo que le tocó hasta una de ellas, cuando lo prenden, él tenía 12 años, y le escribe una carta que voy a permitir leer, no toda, y una de esas frases, hace 30 años que yo fui, casi 30 años que fui a Michoacán, la vi ahí en Morelia. Dice: mi querido Juan, tal vez en estos momentos que te escribo muy distante estarás de mi muerte próxima. El día 5 de este mes de los muertos ha sido tomado prisionero por los gachupines y marcho para ser juzgado por el Caribe de Calleja. ¡Ay, ese Calleja! Morir es nada cuando por la patria se muere. Esa fue la frase que yo he visto y de unos años a la fecha yo la hago mía. Continúo con la transcripción. Y yo he cumplido
como debo con mi conciencia y como americano. Dios salva a mi patria, cuya esperanza va conmigo, a la tumba. Sálvate tú, y espero que seas de los que contribuyas a los que queda aún por terminar la obra que el inmortal Hidalgo comenzó. A ver, vamos a ver desde el punto de vista jurídico e histórico. Si nos ponemos a ver la Carta de Sentimientos de la Nación y la incipiente Constitución de Apatzingán, yo veo en su contenido una carta más liberal y anticentralista que lo que pudo haber sido el Imperio Mexicano. ¿Por qué usted no sigue esos pasos? Y hasta aquí dejo mi intervención y proseguimos a lo mejor más al rato. Gracias. No, pues muy bien. Fíjate que se nos acabó el tiempo de este primer bloque, pero a mí me gustaría que al regresar platicáramos un poco de la acción concreta que realizó este personaje, Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos, en relación a los acuerdos con el primer ministro de España en un tratado muy famoso que se llama Mon Almonte. Pero vamos a una pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy, continuando con Vidas Paralelas, nuestro tema: notables conservadores e intelectuales liberales del Segundo Imperio, el de Maximiliano. Con nosotros nuestros amigos, amantes de la historia, licenciados en Derecho, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Y precisamente el licenciado Salcido íbamos a comentar acerca de ese tratado conservador que se ha querido empatar, y de hecho debe tener algún tipo de empate con el de los liberales, que era el de Ocampo MacLean. Pero vamos a hablar de Mon Almonte. Así es, doctor. Bueno, como bien comentaba Carlos, Juan Nepomuceno Almonte fue, o lo podríamos catalogar durante la mayor parte de su vida política como un conservador, pero lo cierto es que también al principio de su carrera fue liberal y republicano. En 1850 es cuando ya se afilia al Partido Conservador y firma este tratado que tenía como finalidad capitalizar a la facción conservadora, que estaban en guerra precisamente, y Juan Nepomuceno Almonte, el 26 de septiembre de 1859, firma este tratado con Alejandro Mon, que era representante de la reina Isabel II de España. Ese tratado además tuvo como efecto el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España. Uno de los aspectos esenciales era la financiación de la vertiente conservadora. Pero como sabemos, la guerra de reforma fue ganada por los liberales, la deuda sí se queda, esa deuda que se contrae pasa a la facción liberal y es uno de los detonantes, en cierto sentido, de la intervención por la suspensión de pagos que se da entre las tres potencias. Claro, con España sí se llega a acuerdos, pero finalmente el presidente Juárez, cuando se suscribe este tratado, lo cataloga como traidor, y cuando triunfa el bando liberal, Juan Nepomuceno abandona el país y en Europa él se concierta con Gutiérrez Estrada y otros conservadores para establecer una monarquía en México. Él fue uno de los inspiradores de la expedición tripartita que intervino en el ofrecimiento de la corona a Maximiliano. Aprovechando la situación creada por la intervención francesa, regresó a México en 1862 y se proclamó en Orizaba presidente interino, que fue el título que los jefes expedicionarios franceses no le reconocieron. Al servicio de los invasores, con el cargo puramente nominal de general en jefe, tomó parte en la batalla del 5 de mayo en Puebla, y al ser ocupada la capital formó parte de la regencia junto con el general Salas y el obispo Ormachea. Maximiliano lo designó como lugarteniente y luego como mariscal del imperio, y en 1866 fue enviado para pedirle a Napoleón III que no retirara las tropas francesas de México, y permaneció en París hasta que murió.
Ahora bien, ahí mismo en ese grupo que mencionaba el licenciado Salcido, de los conservadores mexicanos, fueron varias las personas que al perder la guerra, como todos los traidores, se van al extranjero, se van a quejar con todos aquellos que tienen cierto poder mundial. Y uno de ellos fue precisamente José Manuel Hidalgo. No tiene nada que ver con el padre de la patria. Él luchó primero contra la invasión norteamericana en Churubusco, pero luego se fue a Europa cuando se fue en Nepomuceno Almonte, y lo más interesante de José Manuel Hidalgo es que él tuvo la oportunidad de platicar con Eugenia de Montijo. ¿Quién era Eugenia de Montijo? La esposa de Napoleón III. No se nos olvide que los conservadores habían ido con Napoleón III, en ese momento rey de Francia, para pedirle la ayuda para que estableciera en México un imperio. Eugenia de Montijo era española. Ella pertenecía precisamente a los Borbones, a la casa reinante de España, y vio en la oportunidad que le estaban presentando los conservadores mexicanos de recuperar para su familia el poder en México. España había soñado siempre con lograr recuperar la corona mexicana. Y ahí Eugenia de Montijo tuvo mucho que ver, porque ella influyó directamente sobre su esposo, Napoleón III, gracias al trabajo intermediario que hizo José Manuel Hidalgo para que, por ejemplo, se recibiera de parte del Papa, entre otros, a los conservadores, e incluso el mismo Maximiliano. Eugenio de Montijo fue un puente entre los conservadores y las grandes figuras europeas e inclusive en el Vaticano, para que se pudiera ofrecer el trono de México a Maximiliano. Un dato interesante, doctor, es que cuando estaba en pleno apogeo este segundo imperio, Maximiliano nombra ministro en París a José Manuel Hidalgo y lo manda a llamar en 1866 para que le rinda un informe sobre cuál era la imagen que estaba provocando el imperio mexicano en el extranjero, y le dijo la pura verdad. Al emperador no le gustó, y es en ese momento en el que rompe relaciones con él y renuncia al cargo. Esa fue la causa de la división, la sinceridad en relación a la mala imagen que se estaba generando en las potencias extranjeras sobre las condiciones que imperaban en el gobierno de Maximiliano. Sí, es importante también destacar algo que yo quería comentar a raíz de lo que nos platicaba precisamente Nacho Salcido en el bloque anterior, de que Maximiliano trajo una visión de nación basada en lo que ya en Europa se manejaba mucho, que era el despotismo ilustrado. Ojo, ya no era aquel viejo concepto que no quisieron entender los conservadores de la época, del poder absoluto del monarca. Ya se hablaba mucho de compartir. Ahora, hablemos claro. A ver, doctor, te interrumpo. Entonces resulta que los, vamos a decir, no laicos, los conservadores, no nobles, por así decirlo, eran más notables, eran los notables, sí. Eran más conservadores y más, no conservadores, más, como dijiste ahorita, espérame, más absolutistas que el propio monarca. Así y qué es. Contradictorio, ¿no? Sí, y la iglesia misma, o sea, me refiero yo a la jerarquía eclesial mexicana, que hizo todo lo posible la jerarquía mexicana por destruir a Juárez. Entonces resulta que Maximiliano empieza a generar ciertas políticas que son determinantes para la separación de la iglesia, por ejemplo, que pues eso no se lo esperaban para nada. Es por eso que en cierta medida podemos encontrar que entre los mismos conservadores empieza a haber un desánimo por el propio Maximiliano, porque no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un Maximiliano que llegara y dominara todo y le devolviera todas las tierras, todos los poderes que las... Y al final se desencantaron, doctor, se desencantaron de Maximiliano. Esperaban que las leyes de reforma desaparecieran y todos los privilegios, fueros y beneficios de los conservadores que se había quitado por la Constitución del 57 se regresaran para ellos, y los que se habían beneficiado por la reforma
fueran completamente destruidos. Algo muy interesante de este movimiento, doctor, el despotismo ilustrado, creo que Maximiliano iba más allá, porque veo que una de las premisas del despotismo ilustrado es todavía esta cuestión de no tomar en consideración al pueblo, una especie de lema de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y la visión de país que tenía Maximiliano incluía al pueblo. Era en el sentido de respetar a las personas, de considerarlas iguales, de incluso reivindicar a las minorías jugadas, a los indígenas, a los peones, de respetar la libertad de creencia, es decir, un verdadero reconocimiento, algo ya, eso suena muy moderno. Estamos hablando de la sexta década del siglo XIX, pero ya suena al siglo XX caminadito todas estas cuestiones. Entonces creo que el despotismo ilustrado es el que provoca toda esta vocación liberal y de reconocimiento de la dignidad humana en la forma de concepción de nación que tenía Maximiliano, pero él todavía va un paso más allá, y eso es, creo que lo que provocó pavor a los conservadores, que lo trajeron totalmente con otras intenciones. Carlos, no sé qué opinas tú al respecto. Pues sí, entonces es que vamos viendo ahí lo que es la condición humana, la codicia, la voracidad por el poder. Yo sigo, no le quito, no pongo en un altar tampoco al archiduque de Austria, como era Maximiliano, pero sí una ingenuidad, como a veces me encuentro con ciertos personajes públicos que a veces superan, caray, hasta parecen novatos, porque alguien que venía ilustrado, que venía de la familia, del linaje, una preparación de decir, bueno, pues antes de meterme en una aventura, es como nosotros litigantes, vamos a medir el terreno antes si agarramos el asunto o no. Y ese lo plantearon muy bonito, le dije, no, pues hay un loco oaxaqueño que se dice presidente legítimo, que trae un show ahí para todos lados, y hasta se llevó los monumentos de los documentos de la nación y los metió en un archivo allá en un pueblo desértico y demás, y ya cuando vio que la cosa, caray, pues esta nueva tendencia, vamos a llamarle, ¿cómo en términos contemporáneos? Esta segunda transformación, pues me va muy bien, como anillo al dedo. Ya está, acuérdense que lo dijimos en otro programa, le hace una oferta a Juárez, oye, pues vamos a hacer una jefatura de gobierno, un jefe de Estado, y cogobernamos una nueva raza. Pero las cuestiones, sí, bueno, tradición o no tradición, pues ya lo que era, pues es muy subjetiva, pero sí, un desencanto, un engaño por parte de Maximiliano, quiere componer las cosas, pero ahí es donde le surge que, pues el México bronco. Aquí lo destacable, más allá del México bronco, no, es ambos lados, radicales, pero ilustrados, unos más que otros, unos en tácticas militares y otros en desarrollo de pensamiento, porque una corriente de pensamiento, así como nos hablamos en materia penal, que las teorías causalistas, finalistas, la escuela clásica, acá también en materia política, porque había proyectos de nación, en su época y circunstancias, pero al final una visión de país y de proyecto de vida para los ciudadanos. Es lo que ahí dejará mi reflexión por el momento. Algo que mencionaba Nacho hace un momento y que es importante es que, a diferencia de la mayoría de los monarcas europeos que vivían en sus palacios, en Schönbrunn, en Versalles, etc. Miravalle, pues. Sí. Miramar, perdón. Sí, que fue el hecho de que Maximiliano empezó a viajar por el país. Incluso empezó a conocer a la gente, y fue ahí donde se dio cuenta de que muchas de las cosas que le habían platicado allá en Miramar precisamente no eran ciertas. E incluso hay la versión de que estando en Morelia conoció a una joven muy hermosa, hija del jardinero de su casa de Morelia, con la que tuvo un hijo, que se dice que es el único hijo que Maximiliano tuvo. Entonces Maximiliano se acercaba al pueblo, yo creo que eso es importante, y era algo que no querían los conservadores. Los sacerdotes, o sea, el clero, el alto clero, porque no hay que confundir con el sacerdote que está con el pueblo, los altos jerarcas eclesiásticos nunca trataron al pueblo, ellos permanecen allá en sus palacios, en sus catedrales, ven al pueblo desde lejos, desde el púlpito, no lo ven de cerca. Y Maximiliano sí estaba logrando eso, que también era una característica que ahorita que veamos a los liberales
van a tener ellos, que es la cercanía tan grande que tienen con las personas, con la gente que habla, la gente que siente, no con teorías. Así es, doctor. Pues es que todo esto tiene que ver, insistimos, con la formación del México independiente y cómo se iba a gobernar. Lamentablemente, digo, y es algo que creo que es una duda que nos deja la historia, ¿no? ¿Qué había pasado si se hubiera materializado esa alianza que propuso Maximiliano entre él y Juárez como gobernante? Hubiera sido sumamente interesante, pero creo también que México no estaba preparado como país para tener otra monarquía, porque precisamente todo el costo de guerra de independencia pues era para liberarse del yugo de tener un monarca que no tomaba en cuenta al pueblo. La verdad de las cosas es que finalmente, cuando se trata de ideologías políticas, lo habíamos dicho en programas anteriores, lo verdaderamente valioso es que existan que existan estas verdaderas intenciones de consagrar algo en pro del bien común. Es decir, que tanto liberales como conservadores veían que la forma que estaban proponiendo era lo mejor para el país, no buscaban un interés personal. No se ve un Maximiliano que buscaba una entronización para sí, para glorificar su persona, para la cuestión napoleónica es admirable en el sentido de que jugó mucho su ecolatría, jugó mucho su megalonía. No tenía un culto a la personal como Santana. No, pero Napoleón sí lo tuvo, me refiero, pero aparte sí pudo posicionar muchas virtudes en el aspecto de gobierno. Pero Maximiliano no se ve ni siquiera como ese tipo de persona que aparte de buscar a dejar Fs por todas partes, como las Ns que hay en París en todos lados, ¿no? Definitivamente, coincido totalmente en ese aspecto, que Maximiliano tenía otra visión. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en breve platicando. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy seguimos platicando sobre vidas paralelas. En esta ocasión nuestro tema es notables conservadores e intelectuales liberales del Segundo Imperio, el de Maximiliano. Y bueno, dado que teníamos pensado terminar el programa hoy, pero resulta que apenas vamos a empezar a hablar de los intelectuales liberales, les pedimos que nos disculpen, vamos a hablar de algunos de ellos, pero dejamos un segundo programa de este mismo tema para hablar de otros liberales intelectuales. Y bueno, está con nosotros el licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila y el licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos amantes de la historia, que les gusta sobre todo compartirla, y ustedes ya los conocen. Y bueno, pues, Carlos, ¿querías platicarnos de uno de estos personajes? Claro, estoy hablando nada más, nada menos de todo un personaje conocido con el apodo precisamente de El Trovador de Tacubaya. Estoy hablando de don Guillermo Prieto, en la calle de cuyo nombre yo vivía ahí en Celaya, Guanajuato. Actualmente ya no es vivienda, es un local de profesionistas, la colonia Alameda en Celaya. Saludos a los amigos de Celaya. Entonces, Guillermo Prieto, aquel célebre, ilustre, liberal, pensador, filósofo. Hay gente que cuenta la leyenda urbana que era un poco medio desalineado y poco limpio, pero famoso por aquella frase acontecía en el Palacio de Gobierno de Jalisco: de los valientes no asesinan, que es cuando precisamente corre el riesgo la vida de Benito Juárez ante soldados precisamente contrarios, conservadores, y es cuando sale precisamente Guillermo Prieto y se interpone entre ese batallón y les dice: alto, los valientes no asesinan, sois unos valientes, no asesinan, sois mexicanos, este es el representante de la ley de la patria. Con las palabras que impidieron que precisamente fuera ahí acribillado el presidente Benito Juárez,
Qué buen ejercicio argumentativo de Guillermo Prieto, pero no digo la frase, sino el entorno, el contexto, vamos a decir hasta el lenguaje corporal que ha de haber empleado para frenar precisamente ese acto. Entonces, precisamente, y es más, de hecho hay un monumento precisamente, donde precisamente está un contingente de soldados y la interposición de don Guillermo Prieto, para defender la integridad de Benito Juárez. Pero ¿quién es esta persona? Pues nacida un 10 de febrero de 1818 en Ciudad de México, muy Tacubaya. Queda muy joven, huérfano de padre y madre que pierde la razón. Ya entrado en años se afilia al Partido Liberal y fue diputado varias veces. Dentro de la, vamos a decir, República Restaurada, hasta inclusive una parte del Porfiriato, ministro de Relaciones Exteriores, ideólogo precisamente de los liberales y de las leyes de reforma, porque como hemos dicho en otros programas, se le atribuyen muchas cosas a Benito Juárez. Bueno, Benito Juárez fue contemporáneo de las leyes de reforma, pero hubo detrás otras gente, estaba Guillermo Prieto, estaba Melchor Ocampo, estaban muchos otros pensadores, como ahorita más al rato va a hablar Nacho vamos a decir, del precursor de la justicia social en México. Me refiero a don Ponciano Arriaga, de su famosa Procuraduría de los Pobres. Entonces, Guillermo Prieto ejerce, como les digo, esos cargos. Le toca, pues, obviamente, todas las guerras, la intervención americana, la guerra de Reforma, la intervención de Maximiliano de Habsburgo y la muerte de Juárez, obviamente. Y en esa transición, pues, le toca ser diputado federal en varias ocasiones, también en esa parte con el Porfiriato. Entonces, una persona de todas sus confianzas, una persona intelectual, una persona que precisamente publicó no solo poesía, sus memorias, y de alguna manera vamos a decir que era un ideólogo de toda esa generación que precisamente llevó en esta etapa de nuestro país a consolidar las leyes de reforma. Muere ya entrado en edad. En su momento también apoyó la revolución de Tuxtepec. También estuvo en contra del Lerdo de Tejada cuando quiere quedarse permanente en el poder, y después se conectará con otro liberal que a lo mejor próximo programa hablamos más con él, que era don José María Iglesias, padre también del legalismo y ministro de Relaciones Exteriores. Sus obras, pues bueno, fundó el periódico La República, y llegó a ser una persona, poeta por excelencia y muy popular. Obra poética, versos inéditos, prosa callejera, El Romancero Nacional, prosa como El Alférez, Alonso de Ávila, El Susto de Pinganillas, Patria y Honra, La Novia del Erario, valga el nombre, entre otras cosas. Y también contribuyó mucho lo que era en textos de la historia. Aquí dejo, pues, por lo pronto, de este gran personaje. Fíjate que una característica que va a ser de los intelectuales liberales de la época, tanto de la Guerra de Reforma como del Imperio, más tarde de la República Restaurada, y como dices, incluso hasta llegar a Porfirio, es que eran personas muy preparadas, dedicadas a la literatura, a la poesía, como el caso de Guillermo Prieto, que escribía bajo el seudónimo de Fidel, y que eran además políticos. Participaron en actividades legislativas, muchos de ellos en el Congreso Constituyente del 56 al 57, y eran hombres que no se callaban. Una crítica que se le hizo por mucho tiempo a Guillermo Prieto es que llegó un día en que dijo que Benito Juárez se estaba convirtiendo en un dictador, cuando Benito Juárez se volvió a reelegir como presidente de la República prácticamente en lo que sería su último periodo, del 1871 a 1875, por la cual el mismo Porfirio Díaz se levantó en armas con el plan de la Noria. Y era gente que hablaba, gente que se atrevía a decir las cosas. Y algo que mencionabas ahorita y que yo quiero recalcar es que es muy valioso de Guillermo Prieto su aportación en el campo de la historiografía mexicana. Claro. Bueno, vamos a entrar con un personaje que desde mi punto de vista sostenía una mentalidad muy avanzada para su época, un verdadero visionario.
de cómo está construida una sociedad y de cómo debe ser tratado el pueblo que la compone. Porque la realidad es que el pueblo no es la aristocracia, el pueblo tampoco son las clases acomodadas, la sociedad, pero la mayoría, y eso es en todos los países, la mayoría de la población mundial son las clases sociales más bajas y realmente son las voces menos escuchadas. Y el gran mérito que tiene este personaje, Ponciano Arriaga, es haber intuido que algo había que hacer por esas personas que constituyen mayoría, pero que no tienen voz. Y al no tener voz, tampoco tienen voz. Algo también muy interesante que comentó, doctor, es que en esos años eran verdaderos intelectuales, que creo que seguían esta máxima aristotélica en el sentido de que el intervenir en la vida pública no es una cuestión de elección, es un deber. Ya ve que es una de las máximas de la filosofía aristotélica, es decir, para ser una persona realizada se tiene que participar en el debate público, es un deber del ciudadano, se tiene que hacer. Ponciano Arriaga es el principal redactor del proyecto de Constitución de 1857, que como sabemos es una constitución de corte totalmente liberal, y además de eso es el creador de una procuraduría que, bueno, la denominación hay que atender a la época, la Procuraduría de los Pobres, que tenía como finalidad el hecho de denunciar los abusos de las autoridades hacia las clases menos favorecidas. ¿Cuál es la virtud de esta Procuraduría? El otorgar una protección a los que nadie ve, y creo que actualmente, Carlos, doctor, sigue siendo un gran problema. No visibilizamos a los pobres, e incluso también hay una especie de ideología mezquina de la meritocracia, de pensar que el pobre es pobre porque quiere. ¿Cuántas veces no se sostiene esta cuestión de todos podemos hacer todo si nos lo proponemos? Cuando en realidad eso no es así. Hay muchos factores. Por ejemplo, ¿qué es lo que marca la diferencia entre una persona que tiene el talento para corretear una pelota y ganar millones y otra que no lo tiene? Pues el simple azar. Fue como ganarse una lotería, hacer en una época en la que la gente paga millones por tener talento para corretear una pelota y meterle en un arco. Porque si hubiera nacido hace 200 años, ese talento no hubiera valido de nada. Entonces, ¿fue mérito? No. Y lo mismo aplica prácticamente para todo. Entonces, tenemos que sensibilizarnos en el sentido de que las diferencias de clase no tienen necesariamente, y de hecho no tienen casi nunca que ver con el mérito o con el trabajo, tienen mucho más que ver con la suerte. De allí que no sea coincidencia que existan verdaderas dinastías de empresarios. ¿Y a poco eso es porque el padre empresario transmite a su hijo una genética empresarial? No, lo que le transmite es una cuestión de suerte y una posición estructural en la sociedad que le permite desarrollarse de esa manera y obtener grandes riquezas. Pero eso es, insisto, factor suerte. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Las sociedades, el rico tiene lo que tiene gracias a la infraestructura de un país, ¿sí? Y la infraestructura de un país, ¿por quién está construida? ¿Quién es quien construye las mansiones? ¿Quién es quien construye? Pues la gente del pueblo, los menos favorecidos. ¿Y por qué pensar que ellos no merecen un papel también protagónico en la sociedad y que no merecen que existan, porque eso es un tema de debate público actual? O sea, el tema de la justicia en los impuestos grandes para la gente que gana mucho dinero, redistribuir la riqueza a favor de los desfavorecidos, y muchas veces se piensa, es que le van a quitar al que sí trabaja para darle al que no trabaja. El discurso que maneja Salinas Pliego, por ejemplo, es que prácticamente le culpa a los que no tienen de no tener, desde la posición de privilegio de tenerlo todo. Qué cómodo, ¿no? Entonces, me desvié un poco porque, o más bien no me desvié, porque creo que todo este tipo de situaciones es lo que movieron a una persona hace 140 y tantos años a crear un organismo que defendía a los pobres y que es precursor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El 10 de marzo de 1847, el Congreso del Estado decretó la creación de esa institución que se llamaba, la legislación se llamaba Ley de Procuraduría de los Pobres.
y esta procuraduría estaría integrada por 3 procuradores de pobres nombrados por el gobierno. Entre las diversas facultades estaba la defensa de las personas desvalidas, denunciando ante las autoridades respectivas y pidiendo la pronta e inmediata reparación sobre cualquier exceso, agravio, vejación, maltratamiento o tropelía que contra aquellas se cometieran, bien el orden judicial, político o militar del Estado, o bien tenga su origen de parte de alguna autoridad o de cualquier otro funcionario o agente público. Es una influencia directa en el aspecto que se conoce como ombudsman, que es el tener una legitimación moral para poder hacer una crítica social de peso. Al discurso público, Carlos, doctor, creo que actualmente le falta eso, tener más moral, aunque también está este debate sobre si el discurso público debe simplemente ser neutral y garantizar que cada uno tenga su propia moral, o si debe proyectar principios morales. Yo no soy capaz de concebir un discurso público de una nación sólida que no proyecte valores y principios morales, aunque implique juzgar a algunos otros. No sé qué opinan ustedes. Yo concuerdo en parte contigo, Nacho. Aunque hay gente que dice, alguna filosofía jesuita ignaciana que dicen, pero resulta que la pobreza es un lugar teológico, no terrenal. Pero bueno, yo lo que sí siento es que, más allá de sí, de haber principios éticos básicos, no llegar a un puritanismo o un moralismo exacerbado, sino simplemente poner lo que es la dignidad de la persona como tal. A mí me choca, y como este es un espacio de libertad de expresión, me choca de todos los gobiernos que he visto en mis casi 53 años de vida, cómo saludan con este sombrero ajeno diciendo el éxito de nuestros mexicanos en el extranjero. Sí, los espaldas mojadas, las divisas, espérame, están generando divisas por el estado fallido que tenemos, porque era que empleos generábamos aquí, porque los empresarios son ricos gracias a la mano de obra que trabaja aquí, y no se trata de estar confrontando sindicatos con cámaras, porque también las cámaras son sindicatos de interés empresarial, sino simplemente conjuntar esas diferencias sociales, y eso se marcó desde la reforma, precisamente, una visión hacia el siglo XX y XXI. Creo que en México le tenemos una deuda fuerte a Ponciano Arriaga. No se le ha dado el valor tan grande que tuvo. 60 años antes de que los constituyentes de Querétaro crearan el ejido, él hacía una propuesta muy concreta y muy precisa. Proponía que la tierra estaba en poder de latifundistas que no les trataban adecuadamente, y que pedía la creación de pequeñas sociedades de propietarios con la finalidad de que no quedaran tierras ociosas, y de esa manera se ayudaba a desaparecer la pobreza. No fue entendido. Ahora bien, a principios del siglo XX empezaron a crearse círculos políticos Ponciano Arriaga, así se llamaban, en honor de él precisamente, y que fueron de hecho los que estuvieron luchando contra el porfiriato y la posesión latifundista del porfiriato. Pero bueno, este es otro personaje importante. Se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerles mucho al licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, gracias. Al contrario, doctor Carlos, auditorio, gracias a ustedes. Gracias a Carlos Humberto Huerta Ochoa. Gracias, doctor, auditorio, mi hermano Nacho, y nos vemos próximamente, porque hay mucho, nuestra raíz es profunda, como dice el anuncio de este programa. Gracias también a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general, a Roberto Ríos en la grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado, ya 16 de septiembre precisamente, y vamos a continuar con este tema, ahora nada más de los intelectuales liberales de la época del Segundo Imperio. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.